Verdad con caridad. Enseñanza de nuestro obispo Monseñor Miguel Fernando González. Reflexión semanal. ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a nuestro programa Verdad con Caridad. A partir de hoy vamos a comenzar una serie de programas dedicados a algo fundamental para nuestra vida de fe, que son los 10 mandamientos. A veces se dan por sabidos, a veces se cree que no son tan importantes y en realidad, pues por algo nos los dejó Dios nuestro Señor, para nuestro bien. Y como siempre nos vamos a seguir guiando del Catecismo de la Iglesia Católica, y estos 10 mandamientos se encuentran en los numerales 2052 en adelante. Es la tercera parte del Catecismo de la Iglesia Católica sobre la forma de vivir en Cristo, y en concreto la segunda sección titulada Los 10 mandamientos. Y se vale el Catecismo para darnos pues la introducción a este tema de los 10 mandamientos, que va a explicar extensamente y en los cuales también nos iremos deteniendo mandamiento por mandamiento. La introducción hace referencia a ese pasaje de el joven rico que todos conocemos. Maestro, ¿qué he de hacer yo de bueno para conseguir la vida eterna? Y entonces ese pasaje de Mateo 19, 16 al 19, pues vemos cómo es la respuesta de nuestro Señor. A este joven, nos dice el Catecismo, que le hace esta pregunta, Jesús le responde primero invocando la necesidad de reconocer a Dios como bueno. Ahí está el fundamento de todo. Los mandamientos son un don de Dios, un regalo de la bondad de Dios. ¿Cuántas veces nosotros en la vida, en circunstancias, sobre todo cuando son como más exigentes, alguna situación difícil, alguna situación que no sabemos bien cómo actuar, nos preguntamos, ¿qué querrá Dios de mí? ¿Qué me estará pidiendo Dios? Y entonces justamente ahí está la referencia a los 10 mandamientos. Dios, en su infinita bondad, para nuestra salvación, para nuestro bien, pues nos dejó muy claro en 10 preceptos que recoge la Sagrada Escritura esos puntos fundamentales que nosotros debemos tener muy claros para saber qué quiere Dios de mí. En todas las circunstancias, vamos a ir mirando, por eso le dedicaremos una serie de programas a los mandamientos, porque abarcan como que todas las posibilidades de nuestra existencia, todo tipo de circunstancias, según pues la edad, según el trabajo, según la vocación de cada uno, pues vamos a encontrar siempre los 10 mandamientos como esa brújula que nos ayuda a orientarnos y a recordarnos qué es lo que Dios nos pide. Después ya en cosas concretas, pues entonces se necesitará además saber pues qué quiere Dios de uno en cosas en donde de pronto se nos dificulta un poquito más llevarlo a la realidad, a la vida práctica. Entonces acudimos a la dirección espiritual, acudimos al confesor y nos vamos aclarando. Pero los 10 mandamientos son un regalo de Dios para nuestro bien. Y eso es importantísimo tenerlo en cuenta, porque muchas veces se habla peyorativamente de los 10 mandamientos. Son las negaciones, son como los frenos, son como aquello que nos quita libertad, y resulta que es todo lo contrario. Una comparación sencilla de los 10 mandamientos es las señales de tráfico. Cuando uno va por una carretera, aunque esté como muy bien pavimentada y todo, si no hay señales de tráfico, uno va como un poco más lento, porque no tiene la información necesaria de que si hay una curva, que si hay un puente, que si hay un cruce, y entonces uno puede accidentarse. Pero gracias a que nos ponen señales de tráfico que nos dice, bueno, se acerca una curva hacia la izquierda, entonces uno se prepara y va cogiendo bien esa curva, y luego para el otro lado, y luego cada uno de los datos que nos dicen, y entonces podemos saber cuándo hay que frenar, cuándo hay que acelerar, cuándo se puede ir uno pues más tranquilo porque no hay dificultades en la vía. Los mandamientos nos dicen eso. Los mandamientos, si los vamos siguiendo, nos van mostrando por dónde es el camino de la vida, cómo actuar según el querer de Dios, y entonces podemos ir más rápidamente en nuestro camino hacia la santidad, porque vamos siguiendo esa normativa
nos vamos orientando bien y entonces podemos ir más tranquilamente por ese caminar por la vida. Entonces, fíjense, lo primero es, si ustedes ven ese pasaje de Mateo 19, 16 al 19, Jesús lo primero que le dice al joven rico es que se detiene a hablar de Dios es el único bueno, la bondad de Dios. Dios no nos pone zancadillas, no nos pone ataduras, no nos amarga la vida, todo lo contrario, quiere nuestro bien y nos dice cómo obtenerlo. Luego Jesús le dice al joven rico, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos, pero primero dijo lo de la bondad de Dios. No dice, Dios te va a juzgar, Dios te va a castigar si haces el mal, Dios, no, todo lo contrario, Dios es bueno. Y expresión de su bondad es decirle claramente y sin ambigüedades qué es lo que quiere y qué es lo que espera. Y entonces, claro, una persona que sabe, ya sé qué es lo que el Señor espera de mí, ya sé qué es lo que me pide, entonces, bueno, pues uno va aprendiendo a comportarse cada vez mejor. Que no mentir, y uno tiene unas ganas, y es que en tal circunstancia, es que me tocaba, no le tocaba, usted decidió mentir. Es que me tocó hacer esto que yo no quería, pero entonces, bueno, ya sabemos, no mentir, no robar, honrar a padre y madre, todo eso nos va orientando en las circunstancias más habituales y más diversas de nuestra vida. Primero la bondad de Dios y como muestra la bondad, los mandamientos. Y cita entonces a su interlocutor los preceptos que se refieren al amor al prójimo. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás testimonio falso, honra a tu padre y a tu madre. Finalmente Jesús resume estos mandamientos de una manera positiva. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está una breve introducción a los 10 mandamientos que iremos desarrollando en nuestros programas siguientes. El Señor nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Verdad con caridad. Enseñanza de nuestro obispo Monseñor Miguel Fernando González.